Bienvenidos al Ateneo 691, Ciberseguridad en Salud, el factor humano como eslabón central. Mi nombre es Daria Caterina Coopersmith, soy médica especialista en clínica médica y voy a dar comienzo al track de seguridad, privacidad y confidencialidad de la información en el marco de la Residencia de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires. El objetivo principal de este Ateneo es comprender qué rol ocupa el factor humano dentro de la arquitectura de la ciberseguridad, qué intervenciones organizacionales pueden fortalecer su papel como agente activo dentro de la seguridad informática. Por lo tanto, para esto vamos a hacer una introducción a algunos conceptos relacionados, luego analizaremos dos artículos y haremos algunas conclusiones finales. Vamos a comenzar haciendo una introducción a los conceptos. El primero es el de ciberseguridad, que son las actividades necesarias para proteger las redes y los sistemas informáticos, así como sus usuarios y las personas afectadas por las ciberamenazas. En cuanto a los ciberataques, son las acciones ejercidas por los ciberdelincuentes con el objetivo de vulnerar, dañar sistemas informáticos, redes o dispositivos digitales y por ende sus datos. Es frecuente que el personal que no se encuentra entrenado sea víctima de ingeniería social en las organizaciones sanitarias. Entre algunas de ellas, algunas de las técnicas de manipulación a las víctimas, se encuentra el phishing, que es una forma frecuente de suplantación de identidad para robar contraseñas o datos bancarios a través de correos electrónicos. Pero también existen otros como el smishing o phishing, que son variantes en cuanto a mensajería o llamados telefónicos con el mismo objetivo. Por supuesto, existen múltiples técnicas de ingeniería social que no serán abordadas en este Ateneo. Otro tipo de ataques son los malware, que son software maliciosos. El más frecuente es los ataques de tipo ransomware, que últimamente se encuentran en gran ascenso y que lo que hacen es cifrar archivos exigiendo recompensas. También existen ataques a credenciales, a conexiones, entre otros. En cuanto a las intervenciones en ciberseguridad, son acciones destinadas a mejorar la seguridad informática dentro de la organización. Estas intervenciones pueden ser estrategias organizacionales, políticas, implementación de protocolos, de planes de incidencia, planificación ante emergencias o capacitaciones. Vamos a iniciar entonces con el primer artículo denominado Intervenciones en ciberseguridad en organizaciones sanitarias de países de medianos y bajos ingresos, una revisión de alcance. El objetivo primario fue evaluar las intervenciones en ciberseguridad en estos países, así como el impacto que tenían, y además identificar las barreras y los facilitadores para estas intervenciones. Los 20 estudios que fueron incluidos en esta revisión se llevaron a cabo en 14 países y las publicaciones correspondían al periodo de enero 2017 y julio 2024. Se tomaron como criterio de inclusión solamente los artículos que fueron escritos en inglés, tanto estudios de investigación como revisiones sistemáticas, y se excluyeron publicaciones en otros idiomas, estudios de factibilidad, comentarios y artículos editoriales. El análisis se realizó según las recomendaciones PRISMA, se utilizaron fuentes de información como bases de datos sanitarias específicas, literatura gris y Scopus. Se identificaron 3.134 publicaciones de la base de datos, de las cuales solo se incluyeron 20 en esta revisión. Las publicaciones, el 67% correspondían a países de ingresos medios y altos, un 29% a ingresos medios bajos y un 5% a ingresos bajos. La variabilidad de la muestra de los artículos fue entre 1 a 6 o más instituciones por estudio. Solamente el 30% tuvieron como enfoque principal las intervenciones en ciberseguridad, mientras que los restantes los mencionaron en forma indirecta y fueron inferidos a través de encuestas que se utilizaron para investigar el estado de la ciberseguridad en las organizaciones. El marco ECO, los fundamentos esenciales de ciberseguridad para las organizaciones sanitarias, es una guía que fue publicada durante el año 2020 destinada a fortalecer la infraestructura en materia de ciberseguridad. Organiza a las intervenciones en 6 áreas o dimensiones. La primera es el contexto y tiene que ver con el escenario para gestionar la ciberseguridad. Tiene en cuenta tanto las condiciones internas como externas a la organización. Ejemplo de esto son los niveles de madurez de las tecnologías de información y la comunicación, así como los costos de implementación. Se justifica que la planificación debe desarrollarse de manera tal que ésta sea factible y sostenible en el tiempo. En cuanto a la gobernanza, incluye tanto políticas y protocolos destinados a reducir las amenazas de los ciberataques.
Esta se implementa a nivel nacional, regional o local, tiene en cuenta tanto a los actores internos o externos a las organizaciones. Dentro de las intervenciones se encuentran los planes de comunicación de incidentes, el establecimiento de marcos legislativos, guías de buenas prácticas y comunicación de amenazas a las partes interesadas. La tercera dimensión o estrategia organizacional tiene que ver con políticas, planificación y asignaciones de responsabilidades en materia de tecnología y de ciberseguridad a nivel organizacional. Establece la directriz para la resistencia a los ataques. Algunas de las intervenciones son el plan de continuidad de negocio, el presupuesto que se asigna, estrategias de comunicación y la formación de comités de ciberseguridad multidisciplinarios. La gestión de riesgo es la dimensión más amplia y abarca no solamente identificar, sino también evaluar y mitigar los riesgos. Tiene en cuenta no solamente el monitoreo activo, sino también la identificación y gestión de estos activos. Estos activos se definen como los dispositivos que permiten la transferencia de información. También incluye el análisis de causa raíz de incidentes, simulacro de escenarios, detección y prevención del phishing, auditorías de sistemas y plan de respuestas a incidentes. Las últimas dimensiones corresponden a la concientización, educación y formación y a las capacidades técnicas. La primera tiene como objetivo garantizar los conocimientos básicos en materia de sistemas informáticos y de ciberseguridad. Lo hace a través de la fomentación del compromiso y de sensibilización, formación de personal técnico y también establecimiento de medidas para garantizar que solo aquellas personas que están debidamente capacitadas y calificadas reciban responsabilidades cibernéticas. Mientras que las capacidades técnicas son los requisitos técnicos propiamente dichos para salvaguardar la ciberseguridad. Esto lo hace mediante el control de acceso, por ejemplo, a través del uso de autenticación multifactor, el uso de dispositivos móviles y médicos seguros, actualizaciones periódicas de software, segmentaciones de redes, cifrado de datos, entre otros. Las dimensiones capacidades técnicas y concientización, educación y formación fueron las dimensiones que más se trabajaron dentro de los artículos, seguidos por gobernanza y estrategia organizacional. Solo un trabajo proveniente de Nepal nombró el impacto de la implementación de un sistema basado en blockchain para la integridad y seguridad de los datos y mejorar el manejo de información sensible, adaptándose a estándares de calidad y seguridad. Cabe destacar que no se utilizaron indicadores directos de ciberseguridad como reducción de ataques, filtración de datos o bien incidentes, sino como indicadores de progreso centrado en el desempeño organizacional, la satisfacción de los usuarios y ganancia financiera. En esta tabla se resumieron los principales facilitadores y barreras para las implementaciones. Se dividieron por niveles nacional o regional, organizacional e individual. Los principales facilitadores fueron políticas nacionales claras, reforzadas por el monitoreo activo y aprendizaje continuo en las organizaciones. También se tuvieron en cuenta el compromiso y el entrenamiento del personal y la percepción de la importancia de la ciberseguridad, la facilidad del uso de la intervención adoptada y la confianza y seguridad en esta intervención. En cuanto a las principales barreras, se mencionan la falta de guías nacionales para las organizaciones, falta de conocimiento entre el personal, así como de expertos de tecnologías de información y la comunicación, los costos de la implementación o la falta de tiempo. Como conclusión, esta revisión destaca la escasa investigación publicada sobre intervenciones en materia de ciberseguridad en estos países. Hay una gran heterogeneidad de los mismos, lo cual limita el análisis comparativo. La mayoría no evaluaron ni reportaron resultados concretos tras la implementación y se identificaron como facilitadores del éxito políticas, legislaciones con monitoreo activo y capacitación del personal, mientras que las principales barreras fueron la carencia de estrategia organizacional, la escasez del conocimiento y los costos elevados. La evidencia disponible es insuficiente para orientar políticas en materia de ciberseguridad en salud en estos países. Se requieren estudios con metodologías más amplios que evalúen el impacto real de las intervenciones realizadas. Tanto el título como el resumen reflejaron de manera precisa y adecuada el contenido y los objetivos. Especificaron el tema, el entorno y el contexto geográfico, así como la metodología utilizada. En cuanto a la validez interna, esta es baja, la muestra es limitada, heterogénea y si bien el material es adecuado para la revisión, pues es insuficiente. Respecto a la validez externa, no puede aplicarse a otros contextos, ya que el estudio se centró en organizaciones de países de medianos y bajos ingresos y la mayoría no reportó resultados.
Sin embargo, reviste un gran carácter innovador por ser uno de los primeros trabajos en utilizar el marco ECO como herramienta analítica de las intervenciones en sistemas de ciberseguridad. A continuación, vamos a intentar responder cómo influyen los factores del entorno de trabajo en el cumplimiento de las normativas sobre seguridad informática. Para esto vamos a utilizar este segundo artículo denominado el rol o el papel de la organización en la promoción de conductas relacionadas con la seguridad de la información entre médicos residentes de hospitales de Alemania, un estudio transversal basado en encuestas. El objetivo principal fue identificar qué factores del entorno de trabajo, como el liderazgo, la capacitación de los recursos tecnológicos y la carga laboral, favorecían o dificultaban que los médicos cumplieran con las políticas de seguridad informática, y si ese efecto ocurría en forma directa o a través de mecanismos como la conciencia o bien el compromiso laboral. Las hipótesis se propusieron en base al modelo de demandas y recursos laborales. Las demandas se denominan todos aquellos aspectos físicos, sociales u organizativos del trabajo que requieren un esfuerzo sostenido por parte del médico, como la sobrecarga de tareas, la presión laboral. En cambio, los recursos son todos los aspectos que ayudan a lograr las metas, reducir las exigencias y estimular la formación del personal. Por ejemplo, el feedback, las oportunidades de formación, la seguridad laboral, entre otros. Se utilizó un cuestionario estructurado, desarrollado y administrado mediante una plataforma online gratuita. Las secciones incluidas en este cuestionario fueron condiciones laborales, resiliencia, satisfacción laboral y compromiso, recursos IT, seguridad informática, conciencia y cumplimiento de seguridad, afinidad tecnológica y conducta innovadora y el uso de dispositivos móviles. Se utilizaron escalas de Likert de 5 puntos. Los residentes fueron contactados de forma directa e indirecta. En cuanto a las consideraciones éticas, la participación fue voluntaria, anónima, sin compensación económica. No se requirió aprobación del Comité de Ética según las guías alemanas aplicables. De los 611 participantes, 349 completaron las encuestas, se excluyeron 68 por datos inválidos y solo 281 fueron utilizados para el análisis final. Como control de calidad, se aplicó un ítem de comprensión para verificar que los participantes comprendieran la diferencia del concepto de seguridad informática y protección de datos. Quienes no lo hicieron fueron excluidos. Las escalas utilizadas permitieron medir al factor humano desde dos perspectivas. Por un lado, evaluar el entorno de trabajo, la calidad de liderazgo, el estrés y el compromiso laboral. Por otro lado, las escalas de seguridad informática midieron el comportamiento digital, es decir, cuánto saben sobre los riesgos y si realmente cumplen con las normativas. Los resultados mostraron que el compromiso laboral y la conciencia en riesgos digitales permite una mejor adherencia a las normativas de seguridad. Ese compromiso y esa conciencia surgen de la estrategia organizacional mediante el liderazgo, la capacidad de comunicación clara y una capacitación continua. Contrario a esto, las demandas laborales no tuvieron un efecto significativo sobre el cumplimiento, lo cual sugiere que en realidad hay que fortalecer los recursos. El hallazgo paradójico fue que disponer de mejores recursos tecnológicos se asoció con una menor conciencia sobre estos riesgos, y esto es posible quizás explicarlo que cuando la tecnología es percibida como suficientemente segura, el personal baja la guardia. Al ser un diseño transversal, solo se puede afirmar la asociación entre variables. Se infiere que la tasa de respuesta fue menor al 10% de la totalidad que pudieron haber recibido el cuestionario. También se infiere la presencia de un sesgo de selección, reclutamiento por redes sociales y contacto de instituciones atrajo médicos con mayor afinidad tecnológica y motivación por esta temática. También se menciona un sesgo de deseabilidad social y es posible que los participantes hayan respondido de forma más positiva que la real. Por otro lado, como limitación también encontramos el contexto, ya que no es aplicable a otros países, y la muestra homogénea, donde solo se incluyeron médicos residentes, excluyendo a cualquier otro profesional de la salud y médicos con mayor jerarquía. Como conclusión final de este trabajo, la seguridad informática requiere un abordaje integral. El compromiso laboral mejora el cumplimiento de las normativas y puede fortalecerse a través del liderazgo de calidad. La conciencia de seguridad informática fue el factor más influyente sobre el cumplimiento y se desarrolla mediante una comunicación clara y capacitación efectiva.
La gestión hospitalaria tiene la responsabilidad de establecer una cultura de seguridad informática que sea informativa, motivadora y generadora de conciencia en el personal. Las áreas prioritarias de intervención organizacional son la calidad de liderazgo, la comunicación sobre seguridad informática y programas de educación y capacitación continua. La cultura de seguridad informática debe consolidarse dentro de la cultura organizacional del hospital. En cuanto al análisis crítico, tanto el título como el resumen fueron adecuados. Se explicitó el diseño y el objetivo y también se describieron los resultados y las conclusiones. En cuanto a la validez interna, la población está bien definida, pero su representatividad es limitada. Además, se identificaron varios sesgos, por ejemplo, hacia la afiliación digital, un sesgo de selección. También la tasa de respuesta se estimó por debajo del 10% del total de los que podrían haber recibido la encuesta. Tampoco puede descartarse el sesgo de deseabilidad social. En cuanto a la validez externa, no se reportaron intervalos de confianza, lo cual limita la precisión de las estimaciones. Es relevante para la gestión y el diseño de políticas de seguridad informática. Las recomendaciones sobre liderazgo, comunicación y capacitación pueden ser transferibles a otros contextos institucionales. Como conclusiones finales, el factor humano es el eslabón más crítico en la cadena de seguridad informática. Fomentar la educación continua y la concientización del personal, sostenido por una gobernanza institucional clara y un liderazgo comprometido, es la vía más efectiva para construir una cultura de ciberseguridad genuina y duradera en las organizaciones sanitarias. En este sentido, el Hospital Italiano desarrolla permanentemente campañas destinadas a promover la cultura en ciberseguridad mediante capacitación, concientización y comunicación continua. Durante el año 2025 se presentó en el Congreso Medinfo el trabajo Fortalecimiento de Ciberseguridad en Salud, la cultura organizacional como piedra angular. Este trabajo fue desarrollado durante el año 2024. Se implementaron talleres virtuales y presenciales basados en simulaciones, utilizando materiales provenientes del INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España. Se presentó un caso de ingeniería social que derivó en un incidente de ransomware y mediante cuestionarios guiados identificaron vulnerabilidades, generaron planes de respuesta y extrajeron aprendizajes. Las respuestas reforzaron la importancia de integrar el conocimiento teórico con las aplicaciones prácticas. La pregunta que entonces nos tenemos que llevar es ¿qué estamos haciendo en nuestras instituciones para que la ciberseguridad sea una responsabilidad compartida? Muchas gracias, los esperamos en el Ateneo 692 el próximo jueves 7 de mayo con la doctora Celeste Lema.